Mateo 24:30, que no leímos ayer, con ese terminamos la semana pasada. Mateo 24:30, el regreso del Señor Jesucristo será con poder y gran gloria, con poder y gran gloria. La primera vez ocultando su gloria. El divino Verbo eterno se hizo hombre y se humilló a sí mismo y se hizo obediente al grado de llegar a morir en la cruz. Filipenses 2, del 5 al 11. Pero su muerte en la cruz de ninguna manera fue una derrota para el Señor Jesucristo. Fue en realidad su gran victoria. Él triunfó sobre el diablo y sus huestes y en la cruz los exhibió públicamente. Y en esa cruz, Él clavó el acta de los decretos que había en contra nuestra y la anuló. Colosenses 2, 14 y 15. Pero además, Él no quedó en la tumba. Al tercer día resucitó venciendo la muerte. Y después de 40 días regresó al cielo. Y en ese momento en el que Él regresó al cielo, dos ángeles que se acercaron ahí a los discípulos que lo estaban viendo subir al cielo, aquellos ángeles les recordaron lo que el mismo Señor les había dicho, que Él regresaría. Hechos 1, 10 y 11, con Juan 14, 3 y Mateo 24, 30. El reino de los cielos, que ciertamente en parte quedó establecido en aquella primera aparición del Señor, tendrá su consumación y su plenitud en su segunda venida, que como nos dice Mateo, será con poder y gran gloria. La obra salvífica quedó consumada en esa primera venida. Y en la segunda venida del Señor, entre otras cosas, habrá juicio. Habrá juicio. Esto fue lo que dijo el Señor en ese gran discurso del Monte de los Olivos que empezamos a ver la semana pasada. Hoy vamos a seguir y hoy nos corresponde la primera parte del capítulo 25, dos parábolas, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, que ya leímos. Bien, es importante hacer esta pequeña aclaración, dado que no nos da tiempo, ¿verdad? Hace 8 días, si se recuerdan, el hermano Joel nos predicó de Mateo 24, desde el 29 en adelante, y nos hizo ahí una muy rápida y breve explicación de los primeros versículos, esas cuestiones escatológicas, que espero que después de tanto que les hemos predicado y enseñado, espero que por lo menos ya tengan el panorama claro. No nos da tiempo de presentarlo todo, pero con base en eso que les hemos estado enseñando ya desde siempre, el juicio, estas dos parábolas nos hablan de juicio y expresamente se refieren a juicio para el pueblo de Israel. Es cuando el Señor regrese físicamente a la tierra, va a llamar a su nación, a los judíos, y les va a someter al juicio de estas dos parábolas. Para ese entonces, en ese momento, la iglesia ha sido arrebatada. La iglesia habrá pasado ya por el tribunal de Cristo. Ya saben, no es para ver si hay salvación o no. Todos los arrebatados son salvos, simplemente para juzgar la obra que ellos hicieron. Van a pasar por el tribunal de Cristo. Y habrán tenido ya lugar allá en el cielo las bodas del Cordero, la unión del Cordero, el Señor Jesucristo, con su esposa, que es la iglesia. Y entonces
Cuando el Señor regrese físicamente a la tierra, entonces la iglesia vendrá con Él. Vendrá con Él. Entonces, así es el panorama escatológico que creemos y que les hemos enseñado. Y por eso, cuando el Señor regrese, la iglesia vendrá con Él y va a someter a juicio primero a estos y será el pueblo de Israel. Pero, mis hermanos, la enseñanza que nosotros obtenemos de estas parábolas, claro que es muy pertinente para nosotros como iglesia en este tiempo. Para nosotros en la dispensación actual, como lo dicen los teólogos. Y vamos a ver entonces estas dos parábolas. La primera de ellas, la parábola de las 10 vírgenes, versículos 1 al 13 de Mateo 25, que ya leímos. Y empieza el Señor Jesús en esta porción diciendo, entonces. Con estas palabras empieza el Señor la sección que encontramos en todo el capítulo 25. Entonces, ¿cuándo es este entonces? Cuando el Señor regrese a la tierra, porque de eso acaba de hablar, ¿verdad? Del regreso del Señor a la tierra. Cuando Él regrese, entonces, el reino de los cielos será semejante a. Y el Señor narra aquí la parábola de las 10 vírgenes. Miren, vamos a ponernos un poquito en contexto. El marco de esta parábola es la celebración de una boda. Y estas 10 vírgenes serían lo que hoy nosotros llamaríamos las damas de honor de la novia, ¿sí? Estas 10 vírgenes son las damas de honor de la novia. Expliquemos brevemente. Miren, en aquellos tiempos, allá entre los judíos, una boda constaba de tres partes. La primera de ellos era el pacto, la segunda era el compromiso y la tercera era la fiesta de la boda. Pues bien, el pacto, que era la primera parte, el pacto generalmente lo establecían los padres. Y lo establecían con mucho tiempo antes de que se celebrara propiamente la boda. Esa era la primera parte. La segunda parte, que era el compromiso, esta se realizaba con el establecimiento de los votos por parte de los novios. Esta segunda parte ya hacían el compromiso formal con los votos. Y a partir de entonces, ya se consideraban formalmente casados, aunque todavía no vivían juntos. ¿Se acuerdan? Esto pasó cuando nació el Señor Jesucristo. Estaba María y se le anunció que estaba embarazada y que iba a tener un hijo. Y también se le anunció a José, ¿se acuerdan? O sea, estaban ya desposados, ya habían hecho el compromiso, todavía no vivían juntos, ¿sí? Ok, esa era la segunda parte. Y ese tiempo, ese periodo en que ya hacían sus votos, hasta que ya vivían juntos, bueno, pasaba aproximadamente un año. Ese era el tiempo que pasaba entre el compromiso y la boda. Entonces llegaba la tercera parte, que era ya la fiesta de la boda. En este marco es donde se desarrolla esta parábola. El esposo, porque ya era esposo, ¿verdad? Ya había hecho el compromiso, ya desde un año atrás se le consideraban esposos, ya no era el novio, ya era el esposo. El esposo salía de su casa acompañado de amigos, e iba a casa de la esposa. Ella, la esposa, estaba allí en su casa acompañada de sus damas de honor, que serían estas 10 vírgenes, ¿sí? Estaba acompañada de ellas. Y bueno, en cierto momento, aquellas damas de honor, aquellas vírgenes, salían
a recibir al esposo que venía. Salían a recibir al esposo, lo acompañaban hasta casa de la esposa. Entonces ahí pues ya alguien, el padrino, ¿verdad? Del novio, tomaba la mano del novio, la ponía en la mano de la novia, y entonces juntos salían otra vez de regreso a la casa del novio, donde se realizaba la fiesta de la boda, que normalmente duraba 7 días, ¿sí? Ahora, esta doble procesión, es decir, el novio saliendo a casa de la novia, las vírgenes recibiéndolo y acompañándolo, y luego todos juntos de regreso, eso se hacía normalmente ya caída la noche. Por esto es que el cortejo nupcial necesitaba usar lámparas. Bueno, en primer lugar, porque era de noche y necesitaban alumbrar el camino, pero también lo hacían para llamar la atención. Eso que hoy vemos, ¿no? Por ahí pasan en la calle y ahí van, pi, 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 volteas y ahí vienen como 10 carros, pi, pi, pi. ¿Por qué? Porque hasta adelante va la novia, ¿verdad? Van los novios, ¡ay, se casan! Ahí van los novios. Bueno, antes no había coches ni claxons, entonces ahí van por la calle y van con sus lámparas, ¿verdad? En procesión nocturna, para anunciar que la boda, la fiesta de la boda estaba a punto de celebrarse. Bueno, y las encargadas de alumbrar esas procesiones eran las damas de honor, las vírgenes, las 10 vírgenes. Ellas eran las encargadas de llevar las lámparas. Pero bueno, cuando estamos hablando de lámparas, espero que no piensen en esas que sacan y le ponen sus pilas y le hagan así. O sea, no creo que espero que no piensen eso, porque no eran de esas, no existían, ¿sí? Tampoco eran aquellas lamparitas como las de Aladino, que le echaban y tampoco eran de esas. Estas lámparas eran antorchas, eso es lo que eran, antorchas. Y las antorchas sí las conocen, ¿verdad? Las han visto mucho en las películas. Palos largos, con trapos amarrados, bien amarrados, y totalmente impregnados, saturados de aceite. Y eso es lo que está ardiendo, el aceite. Bueno, esas antorchas obviamente no ardían indefinidamente, es decir, no las prenden y ahí se estaban las horas ardiendo, claro que no. Y por eso, como no ardían indefinidamente, había que de tiempo en tiempo volver a llenarlas de aceite para que pudieran seguir ardiendo. Y sí, quizás en algún momento hasta habría que retirar los trapos que tenían porque ya estaban quemados y poner trapos nuevos. Pero otra vez necesitaban estar totalmente impregnados de aceite. Por eso es que el aceite era algo indispensable, no podía faltar. Bueno, después de esta breve explicación del contexto, centrémonos en el punto importante de la parábola. Nos dice ahí que 5 de esas 10 vírgenes eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Las prudentes tomaron sus antorchas y junto con las antorchas llevaron aceite para mantenerlas ardiendo todo el tiempo. Las insensatas, en cambio, solamente tomaron sus antorchas. Seguramente las impregnaron de aceite y las encendieron, salieron, pero las insensatas no llevaron aceite adicional. La espera del novio se alargó, todas se quedaron dormidas y por ahí ya a la medianoche dice que se oyó el anuncio de que el esposo ya venía. Y entonces las vírgenes todas se levantaron, arreglaron sus antorchas, que para entonces evidentemente que ya empezaban a apagarse.
las prudentes no tuvieron ningún problema, porque llevaban aceite, ¿verdad? Y entonces se lo pusieron y reavivaron la llama de sus antorchas. Pero las insensatas, ellas no tenían cómo hacerlo porque no llevaban aceite. Y se les hizo fácil decirle a las prudentes, denos de su aceite. Bueno, las prudentes les dijeron que no. Y no es porque fueran envidiosas, ni mezquinas, ni nada. Eran prudentes. Y por eso les dijeron, es que si les damos, a medio camino se van a apagar las lámparas de ustedes y las nuestras. Entonces, para que no se nos apaguen a todas, ustedes mejor vayan y compren aceite y así pues les va a durar y a nosotras también y no se nos van a pagar, ¿verdad? Por eso les dijeron vayan y compren. Bueno, así lo hicieron las insensatas, pero mientras estaban en eso, llegó el esposo. Y las vírgenes prudentes entraron con él, ¿verdad? A recibir a la novia. Y después se fueron con ellos y llegaron a la casa del novio y entraron con los novios, con el novio, con el esposo, entraron con él a la casa para celebrar la fiesta de las bodas. Y entonces la puerta se cerró. Yo creo que eran de Sinaí porque ya saben, empieza el culto y la puerta se cierra, ya no hay más. Bueno, cerraron la puerta. Evidentemente parece que aquellas vírgenes insensatas, pues sí, encontraron a esas horas de la noche, no sé dónde, pero bueno, encontraron aceite y regresaron, pero cuando regresaron la puerta estaba cerrada. Y ellos tocaron para que las dejaran entrar, pero no les abrieron. E inclusive recibieron palabras duras del esposo. Les dijo, no las conozco. Y se quedaron fuera de la fiesta de bodas. El Señor Jesús termina esta parábola con una sentencia importante, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la solemne advertencia. 10 vírgenes, 2 tipos diferentes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes están preparadas, están listas, y cuando el esposo llega, entran a la fiesta. Las insensatas son descuidadas, no están listas, y cuando el esposo llega, ellas están ocupadas queriendo remediar lo que no hicieron a tiempo, y por eso quedaron fuera de la fiesta de las bodas. Segunda parábola, parábola de los talentos, versículos 14 al 30. El Señor continúa con su discurso y ahora habla de un hombre que es rico, evidentemente es rico, y que se va a ir muy, muy lejos. Y como se va a ir muy lejos, bueno, hoy pueden ir a Europa y mañana están de vuelta sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, van a estar bien cansados, pero pueden ir y venir a Europa de regreso en un día o 2 días. Bueno, entonces no había esos transportes ni esos medios de comunicación. Entonces, si un hombre iba a salir lejos, muy lejos, entonces el tiempo de viaje de ida y de regreso sería evidentemente un viaje largo, no podía ser corto. Se iba a ausentar entonces este hombre por un largo viaje, por mucho tiempo. Y entonces dice el Señor que llamó a sus siervos y les entregó su dinero. Cuidado aquí cuando leemos talentos, sí, los dones espirituales que el Señor nos da, no está hablando de eso,
que quede claro, de eso no está hablando. El Señor está aquí hablando de dinero, dinero. Esa es la historia. Y entonces le entregó este hombre a uno de sus siervos 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a un tercero le dio solo 1. Y ahí se nos hace una aclaración, todo de acuerdo a la capacidad de cada uno. Bueno, cuando leemos esto de las medidas bíblicas, la verdad es que poco nos podemos resistir, ¿verdad? A más o menos cómo significaría o a cuánto equivaldría en tiempos modernos, ¿no? A veces esas comparaciones no resultan ser del todo adecuadas, pero bueno, por lo menos una idea nos dan. Entonces, pues yo, igual que todos, no me resistí y entonces me puse a hacer la comparación, ¿verdad? Se las quiero platicar. Bueno, un talento equivalía a 10,000 denarios. Un denario era el salario diario de un jornalero, lo que hoy nosotros conocemos como el salario mínimo, ¿sí? Eso es. Un salario mínimo hoy, aquí, es de 278 pesos con 80 centavos, ¿sí? Si alguien está trabajando y le pagan menos que eso, pueden ir con nuestros hermanos Garduño para que demanden a su patrón porque no les están pagando ni el mínimo, ¿sale? Bueno, 278.80 es el salario mínimo. Entonces, 10,000 salarios mínimos es un talento y en pesos actuales serían 2,788,000 pesos. Un talento. 2 talentos, 5,576,000 pesos y 5 talentos, 13,940,000 pesos. Wow, ¿ustedes quieren poner un negocio? Si les dan 13 millones ya ni lo ponen, ¿verdad? ¿Ya para qué? Pero bueno, él era muy rico y él les dio esta cantidad. Ahora, ¿qué hicieron aquellos siervos con el dinero recibido? ¿Qué hicieron? Los 2 primeros lo invirtieron, lo pusieron a trabajar. Y el que recibió 5 talentos generó otros 5 talentos de ganancia. De igual manera, el que recibió 2 talentos generó una ganancia de 2 talentos más. Pero el que recibió un talento, ese no lo puso a trabajar. No invirtió en nada, no hizo nada, solo fue y lo enterró para esconderlo. Después de mucho tiempo, ¿sí? Porque dijimos un viaje largo. Después de mucho tiempo, y hay que notar estas palabras del Señor, son importantes. Después de mucho tiempo regresó el Señor. Y aquel hombre llamó entonces a sus siervos para hacer cuentas. Y el que había recibido 5 talentos, le entregó sus 5 talentos más otros 5 talentos que había ganado sobre ellos. Y recibe las siguientes palabras de aquel hombre, de aquel señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego llegó el que había recibido 2 talentos y entregó las mismas cuentas, los 2 talentos que había recibido, más otros 2 talentos que había ganado sobre ellos. Y aquel siervo recibió exactamente las mismas palabras que el otro. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Finalmente llegó el que había recibido solo un talento y sus palabras fueron: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual yo tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Las palabras que recibe este siervo son palabras duras.
se le llama siervo malo y negligente. Y aquel hombre le dice que si él pensaba de él esto, que él era así, entonces más razón había para haber puesto a trabajar ese dinero. Porque si tú crees que yo soy así, con más razón debiste haber puesto a trabajar el dinero para entregar buenas cuentas. Bueno, si no lo ibas a invertir, si no te ibas a poner a trabajar sobre él, bueno, por lo menos lo hubieras dado a los banqueros para que yo hubiera recibido mi dinero con los intereses, por lo menos. Y siguen las palabras duras para este siervo malo y negligente. Quítenle ese talento y dénselo al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y las palabras finales son palabras de condenación. Y al siervo inútil ya no solo es malo y negligente, sino también es inútil. Al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabras de condenación. 3 siervos. 2 buenos, 1 malo, negligente e inútil. Todos reciben recursos para trabajar. La diferencia está en qué hacen con esos recursos. Los siervos buenos y fieles trabajan y producen ganancia y entregan buenas cuentas. Notemos que no importa la cantidad, no importó la cantidad, sino la fidelidad. Ya que el que entrega 10 talentos recibe la misma recompensa que el que entrega 4 talentos. Palabras de su Señor, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero por otro lado, el malo, negligente e inútil no trabaja, no produce, no tiene cuentas por entregar, solo externa un argumento, y un argumento que es erróneo, está equivocado, un argumento que en lugar de justificar su falta de trabajo, lo único que hace es añadir justificadamente la sentencia que recibe y su condenación. Ahora, consideremos las dos parábolas de manera conjunta. El esposo y el hombre rico son el Señor Jesucristo. Se espera su llegada en la primera parábola. Se espera su llegada. En la segunda, Él sale a un largo viaje. Sí, saben que va a regresar, pero su aparición no es en un tiempo breve, sino en un largo tiempo. Y aunque ciertamente se sabe que va a regresar, que va a hacer su aparición, como se alarga en ambos casos, ¿verdad? Porque la llegada del esposo se tardó y por eso se durmieron las vírgenes, porque ya se tardaba un poco. Bueno, aunque se espera la llegada, y como esa llegada se alarga, en ambos casos, cuando la llegada sucede, resulta ser algo repentino. Sí, se sabe que va a llegar, pero como no se sabe cuándo, cuando eso sucede, es algo repentino.
Bueno, en esas parábolas encontramos que hay dos grupos de personajes. Por un lado vírgenes y por otro lado siervos. Y en ambos grupos hay diferencia. Hay 5 vírgenes prudentes, pero hay también 5 vírgenes insensatas. Hay 3 siervos. 2 son buenos, son fieles, y uno es malo, negligente e inútil. Las vírgenes prudentes entran a la fiesta de las bodas, esto es, al reino de los cielos. Las vírgenes prudentes entran al reino de los cielos. Las insensatas quedan fuera de esta fiesta de las bodas. Ya repito, esta fiesta es el reino de los cielos. Unas van a entrar, otras se quedarán afuera. Los siervos buenos entran en el gozo de su Señor. ¿Qué es esto? Lo mismo, el reino de los cielos. Los siervos buenos entran en el gozo del Señor, el reino de los cielos, pero el siervo malo, negligente e inútil es echado fuera a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es esto? El infierno, la condenación eterna. Por eso esta parábola, déjenme decirles ahí entre paréntesis, esta parábola no puede hablar de los dones espirituales de los creyentes, porque eso querría decir que si un creyente verdadero, porque solo los creyentes verdaderos reciben dones espirituales, eso querría decir que si un creyente verdadero no trabaja con su don, entonces finalmente será condenado. Pero esa no es la enseñanza bíblica, ¿eh? Quiero seguir aclarando porque creo que por ahí hay malos entendimientos de esto. Bueno, el siervo malo sí es echado al infierno, a la condenación. Miren, aparentemente entre estos grupos de personas parece que no hay diferencia. Parece que no hay diferencia primero entre las 10 vírgenes. Todas son las damas de honor, seguramente iban vestidas de una manera muy similar como lo que hemos visto aquí en nuestras últimas bodas en Sinaí, ¿verdad? Ahí vienen todas las damas de honor vestidas del mismo color, ¿verdad? Compran el vestido, creo, en el mismo lugar y bueno. Así, aquellas 10 vírgenes, no hay diferencia, aparentemente. Pero sí la hay. Y esta diferencia se manifiesta en la actitud que ellas tienen para estar preparadas y vigilantes. Los 3 siervos reciben la misma oportunidad. Aparentemente no hay diferencia, pero sí la hay. Y esta se manifiesta en cómo responden a la oportunidad de servicio que se les ha otorgado. Pues bien, en estas parábolas, vírgenes y siervos representan a creyentes, a los creyentes. Aquellos, y vamos a centrarnos otra vez, como les dije al principio, vamos a centrarnos ya en la aplicación a nuestro tiempo actual, al periodo de la iglesia en el que estamos viviendo. Estas vírgenes y siervos representan a los creyentes. Aparentemente no hay diferencia, porque todos dicen, yo sí creo en Cristo, yo sí soy cristiano, yo sí soy salvo. Aparentemente no hay diferencia, pero sí la hay. Unos son creyentes verdaderos y otros son creyentes de nombre, nada más. Creyentes nominales le llamamos. Es decir, son creyentes falsos. Esa es la diferencia. Los creyentes verdaderos son aquellos que, sabiendo que el Señor Jesucristo va a regresar, están preparados, están alertas, están
listos. Pero también, mientras Él regresa, los creyentes verdaderos están trabajando en la obra del Señor, para que cuando el Señor regrese, le entreguen buenas cuentas. Los creyentes falsos también saben que el Señor va a regresar, pero en realidad no les interesa. Es más, muchos de ellos ni lo creen. Ah, sí, mitos, historias bonitas, pero no, eso ni va a pasar, ¿no? ¿Se acuerdan de la estadística que nos platicó el hermano Joel hace 8 días? Pastores, y una gran mayoría no creen que el regreso del Señor Jesucristo sea un hecho que se va a realizar verdaderamente. Bueno, la cristiandad debe estar igual, ¿verdad? Por eso los creyentes falsos, aunque escuchan y saben que el Señor va a regresar, pues a lo mejor ni lo creen. Y en realidad ni les interesa. Ellos viven como si el regreso del Señor fuera una falsedad. Los creyentes falsos tienen conceptos equivocados del Señor y obviamente de ninguna manera están ocupados en trabajar en la obra del Señor. Los creyentes verdaderos entran al reino de los cielos, al gozo de su Señor. Los creyentes falsos no entran al reino de los cielos. Son echados fuera, son condenados en el infierno. Bueno, entonces, ¿qué? Esto quiere decir que llegar al cielo depende de lo que uno haga. De ninguna manera. No. Lo que aquí debemos entender es que los que van a entrar al cielo dan evidencia de ser verdaderos creyentes. Dan evidencia de ser verdaderamente salvos. Y dan evidencia de serlo porque ellos están preparados y vigilantes y alertas porque su Señor va a aparecer en cualquier momento. Pero como la espera puede alargarse, y de hecho se ha demorado un poco ya, para nosotros el regreso ya van 2000 años, ¿no? Ya 2000 años. Y el Señor todavía no regresa. Bueno, los verdaderos creyentes, mientras esperan el regreso que se alarga, están trabajando y sirviendo a su Señor con los recursos que Él les ha dejado. Déjenme repetirles esto mismo con otras palabras para dejarlos muy en claro. La salvación no depende de estar velando y trabajando. Estar velando y trabajando es la evidencia de ser verdaderamente salvos. Por eso, los que parecen cristianos, parecen siervos, parecen creyentes, pero no lo son. Por eso estos no entrarán al reino de los cielos. Porque la evidencia que están dando de ninguna manera los pone en estar esperando, en estar vigilando, en estar alerta y mucho menos estar ocupados en la obra del Señor. En tanto el Señor regresa, los verdaderos creyentes están preparados, vigilantes y trabajando en su obra. Miren, yo creo que no nos gustaría
que fuera así, pero lo es. En toda la cristiandad, incluida esta iglesia, hay creyentes verdaderos y creyentes falsos. Bueno, lo cierto es que el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra con poder y gran gloria. Y será tiempo de juicio. Y será tiempo en el que se va a poner en evidencia la verdad de la fe que todos aquellos que se dicen cristianos dicen tener. Cuando Él regrese, la evidencia se va a poner allí. ¿De verdad? ¿Es una fe verdadera o es una fe falsa? Como ya les dije, el contexto de este pasaje nos está hablando del regreso físico del Señor a la tierra. Pero para nosotros, la aplicación de este texto deberíamos centrarlo en lo que a nosotros nos va a tocar vivir. Porque nosotros sabemos que un poco antes de que el Señor regrese físicamente a la tierra, va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la verdadera iglesia. Los creyentes verdaderos van a ser llevados, van a ser arrebatados, y los creyentes falsos se van a quedar. Se van a quedar. Y otra vez, de acuerdo a la línea de enseñanza escatológica que nosotros les enseñamos, ¿verdad? Los que se queden van a pasar por las fuertes calamidades de la gran tribulación, ¿eh? Y entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar con esa expectativa permanente del regreso del Señor Jesús. Y por eso quiero concluir con dos tipos de exhortaciones. A esos dos tipos de creyentes, ¿verdad? A los creyentes verdaderos y a los creyentes falsos. Una aplicación que es pertinente para estos tiempos. Y primero déjenme dirigirme a los creyentes falsos. Bueno, creyentes falsos pues, aún tienen tiempo, pero no se confíen. No se engañen pensando que porque están aquí son verdaderamente salvos. No se engañen porque piensen que ya tienen muchos años y ya se bautizaron hace no sé cuántos años, hace cuánto tiempo, y ustedes están aquí. No se engañen pensando en que son creyentes verdaderos, porque las evidencias deben de ser claras. Deben ser claras. Y si no las están dando, si no tienen en la mente siempre el inminente regreso del Señor, inclusive si no están anhelando el regreso del Señor ya, y si no están ocupados en la obra del Señor, y no me refiero a estar el domingo en este lugar dando clases, no me refiero a eso, La obra del Señor no se reduce a la actividad eclesiástica dominical, imagínense. Sería demasiado poco. No, eso no es. Por eso la palabra de advertencia y la palabra de exhortación es, quien está así, analícese. Si no está dando evidencia de verdadera salvación, está a tiempo ya, pero ya. Porque puede ser que antes de que termine la predicación nos vamos y aquí se quedaron, Deben poner sus vidas a cuentas con el Señor, deben de salvarse verdaderamente. Entréguense al Señor ya, porque el tiempo apremia. Deben aprovechar este momento, el arrebatamiento de los salvos es inminente. Se van a quedar. La segunda exhortación
Y la quiero terminar con porque ese es el propósito de la predicación, ¿verdad? Así se llama la predicación. Mientras eso sucede, mientras el Señor arrebata a su iglesia, o como cantamos en el primer himno, a lo mejor, digo, todos quisiéramos que ya, ¿verdad? Todos quisiéramos que ya, debe ser impresionante, emocionante, ¿verdad? Que estemos así de repente, ¡pum! Ya estamos allá con el Señor. ¡Wow! Eso debe ser impresionante. Yo creo que todos quisiéramos vivir eso, ¿verdad? Pero si acaso no nos toca, bueno, llegará nuestro tiempo de partida de esta tierra, ¿verdad? Pero de todas maneras, el tiempo va a llegar y vamos a ir a la presencia del Señor, de todas maneras. Bueno, mientras eso sucede, creyentes verdaderos estén listos, vigilando siempre, anhelando la venida del Señor, que sea hoy, que sea ya, ahorita. Y estén trabajando mientras eso sucede, porque a lo mejor no sucede ya ahorita, y a lo mejor es dentro de 100 años y ya nos morimos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero si eso pasa, estemos ocupados, trabajando en la obra del Señor. Un comentarista escribe algo hermoso, dice, vive como si el Señor viniera ahorita, ya ahorita que salgamos, ya viene el Señor. Pero haz planes como si Él fuera a tardar todavía 100 años. Y verdadero creyente, tienes que hacerlo así. Porque esa es la evidencia de que eres verdaderamente salvo, de que eres un creyente verdadero. Debes estar anhelante y debes estar atento y debes estar listo y debes estar trabajando en la obra del Señor. Esa es la evidencia. Y en eso tienes que gastar tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué gastar tu vida en otra cosa o en otro sentido no tiene eso, no tiene sentido? ¿Para qué gastar tu vida en cosas que no tienen que ver con el Señor? Donde el Señor no está presente. Eso no tiene sentido. Y tú eres un verdadero creyente porque has depositado tu fe en el Señor Jesucristo. Y tu fe está basada en la cruz y en la tumba vacía. Y por eso es que la cruz y la tumba vacía es lo único que le da sentido a nuestra fe y le da sentido a nuestras vidas. Creyente verdadero, no gastes tu vida en lo que no tiene sentido. Gasta tu vida dando evidencia de que realmente eres salvo. El Señor nos bendiga. Y ojalá viniera ahorita, ya, y nos fuéramos todos.